Lo que vamos a hacer ahora es ver el teorema del seno y el teorema del coseno, que lo vamos a utilizar para poder resolver triángulos oblicuángulos, ¿sí? Acutángulos, no triángulos rectángulos, no triángulos donde el ángulo es recto, que eso hemos utilizado la palabrita esa que estuvimos viendo, SOHCAHTOA. Esto es para trabajar teorema del seno y teorema del coseno con triángulos acutángulos o los triángulos obtusángulos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver los dos teoremas. Nosotros tenemos el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno? El teorema del seno me dice que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Siempre vamos a trabajar con dos de esas fracciones, nunca con las tres, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? ¿Cuándo vamos a trabajar con el teorema del seno? Cuando nosotros tengamos como información una fracción completa. ¿Pero qué significa tener como información una fracción completa? Significa tener, por ejemplo, como información el ángulo y el lado, es decir, el lado y el ángulo opuesto. El lado y el ángulo opuesto. En este ejemplo que estamos viendo que no tenemos como información porque siempre carece de alguno. En este caso tenemos el ángulo pero no tenemos el lado. Acá tenemos el lado pero no tenemos el ángulo, o sea que ya estaríamos descartando trabajar con el teorema del seno. Y el teorema del coseno, que parece mucho formulerío, nosotros con que sepamos uno, que si nosotros queremos saber un lado, ¿sí?, la fórmula nos va a involucrar a los otros dos lados y al ángulo comprendido entre esos dos lados. ¿Qué significa? Acá dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c por el coseno de a. Yo sé que suena la fórmula pero lo único que me está diciendo es que si quiero saber el lado a, tengo que tener como dato, para poder saber el lado a, el lado b, el lado c y el ángulo comprendido. Eso es lo que me está queriendo decir la fórmula. Entonces, como yo lo que tengo son dos lados y el ángulo comprendido, voy a empezar trabajando con el teorema del coseno. ¿De qué manera? Yo quiero saber a, o sea que voy a utilizar la fórmula que dice que a cuadrado, yo por una cuestión de que no tengo lugar ni espacio físico voy reemplazando, será b al cuadrado, 7 al cuadrado más c al cuadrado, 8 al cuadrado, menos 2 por 7 por 8 por el coseno del ángulo comprendido, que en este caso es 113, ¿sí? ¿Qué va a pasar después? Ese que está como potencia va a pasar a raíz, y cuando yo saque en la calculadora, puedo meter todo dentro de la calculadora. Pongo 7 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 7 por el coseno de 113 igual. Me va a dar un número, le saco la raíz y ese número aproximadamente va a ser 12,52. Es decir, que yo ya saqué que el lado A valía 12,52. Fíjense que yo acá me he puesto mis datos y mis incógnitas. Siempre en un problema, porque acá están dados todos los datos, pero hay situaciones, problemas que me pueden dar, pongo cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. En el caso ya saqué que esto vale 12,52 centímetros. ¿Pero qué pasa? Me falta el ángulo B y el ángulo C. Para poder, primero tengo que calcular uno, porque si calculo uno, el otro es más sencillo de calcular. Supongamos que queremos saber C. Ahora nos fijamos en nuestro gráfico y nosotros ya sabemos que esto va a valer 12,52. Es decir, que si nosotros observamos, ya tenemos una fracción completa, un ángulo y el lado, ¿sí? El lado y el ángulo. Entonces ya puedo ir y trabajar con teorema del seno. ¿De qué manera? 12,52, que sería A sobre el seno de A, sobre el seno de ¿cuánto? De 113, es igual a, por ejemplo, si quiero calcular C, que vale 8 centímetros, sobre el seno de C. Pero ¿qué pasa, chicos? Acá es donde yo voy a tener la incógnita, o sea que esto va a ser mi incógnita. Como si estuviera una regla de 3 simple, se multiplica cruzado. Esto por esto, dividido esto, como si fuera en diagonal lo que expliqué en el otro videito, siempre la incógnita. Entonces, el seno de C va a ser igual ¿a quién? A 8 por el seno de 113 sobre esto por esto dividido 12,52. Ese seno de C
¿sí? Cuando ustedes lo saquen les va a dar aproximadamente 0,58, ustedes lo sacan bien con la calculadora, 0,58, ¿sí? Pero ustedes dicen, profe, pero eso no es un ángulo, no, porque acá la información que me está dando es el seno de C, y lo que yo quiero saber es el ángulo C. Entonces la función seno va a pasar al otro lado como shift seno, significa inversa del seno, así como si está sumando pasa restando, multiplicando pasa dividiendo, la inversa del seno de 0,58. ¿Qué van a apretar ustedes en la calculadora? Shift seno de 0,58 y luego la tecla grados, minutos y segundos. No se olviden de apretar la teclita grados, minutos y segundos. Eso les va a dar 36 grados, tantos minutos, tantos segundos. Yo voy a redondear 36 grados. Ustedes ponen la cantidad de minutos y segundos. Voy a volver a repetir qué dice ahí. Me había dado que el seno de C es 0,58. Pero yo no quiero saber el seno de C, yo quiero saber el ángulo C. Entonces la palabra seno pasa al otro lado como inversa del seno, que sería shift seno o arco seno, ¿sí? En la calculadora shift sería correcto colocar arco seno, que es la inversa del seno. Y me dio 36. Ya sé que C vale 36. ¿Qué me estaría faltando calcular? Me estaría faltando calcular el ángulo beta, ¿sí? O B o beta, como lo quieran llamar. ¿Cómo hago? Acá ya es más fácil. Acá yo sé que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo me da 180. O sea, 180 grados menos 90 más 36. Esto me va a dar 90 más 36, ¿sí? Me va a dar alrededor de 126, 180 menos 126, 54. Es decir, que el ángulo B, lo voy a poner acá, vale 54 grados. Y así yo pude sacar todas mis incógnitas, tanto los lados como